¿Se acuerdan que estábamos viendo esta parte? De lo que vimos con palabras, pues ahora lo tenemos con fórmulas. Ya vimos cómo se están dando los cambios hasta formar el ácido piruvato. Después, esta la vimos en el otro juego de diapositivas, nada más que con colores, si lo recuerdan. Aquí tenemos el piruvato, que nos da como resultado acetil, pero son dos piruvatos y son dos acetil coenzima A. Aquí tenemos, por ejemplo, el acetil, que tiene 1 y 2 carbonos. Se une con el oxalacetato, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos del oxalacetato y 2 nos da 6. Como resultado, citrato. De ahí el nombre de ciclo cítrico. Entonces aquí, ese citrato sufre una isomería, es decir, un acomodo diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, el OH, y aquí lo tenemos en esta posición. Entonces cambió. Todo lo demás sigue igual y la misma cantidad de elementos. Entonces, cuando las fórmulas químicas tienen la misma cantidad de elementos, pero diferente acomodo, se llama isomería. Entonces, aquí hubo un isómero. El citrato originó el isómero que se llama isocitrato. Luego de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va a presentar una liberación de carbono. Entonces, ese carbono en forma de CO2 nos da como resultado el alfa-cetobutarato, que es una molécula que contiene 5 carbonos. Aquí tenía 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero como si se libera un carbono con oxígenos, entonces, ¿qué sucede? Que nos queda 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. ¿Sí? Aquí teníamos 2 carbonos, aquí en esta, 3 carbonos y cada uno tenía 2 oxígenos, aquí están. Ahora, ¿cuántos carbonos con 2 oxígenos? 2, porque exactamente se liberó el carbono con 2 oxígenos. Y acá tenemos el primer NAT. Después, esto se llama alfa-cetoglutarato. Este compuesto, ¿cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Se libera otra vez un carbono, ¿sí?, con 2 oxígenos. Aquí está 2 carbonos con 2 oxígenos. Aquí en el succinil, coenzima A, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos una molécula que contiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Aquí tiene 5, ahora tiene 4. Recordando que se liberó el carbono con 2 oxígenos. Aquí tenemos 2 carbonos, cada uno contenía 2 oxígenos. Aquí tenemos los 2 oxígenos que se liberaron y el carbono. Luego del succinil, coenzima A nos da succinato. Y aquí tenemos el GTP y un fósforo inorgánico, que lo va a ganar el GTP. Pero a ver, succinil, coenzima A, succinato. Aquí tiene 1, 2, bueno, a ver, 1, 2, 3, 4 carbonos. Los carbonos se conservan, 4. Pero aquí hay una diferencia, si ustedes ven, a ver, vean, ¿qué diferencia hay entre el succinato y el succinil coenzima A? ¿Y un doble enlace? Sí, exactamente, aquí lo tenemos, lo que dice su compañera. Aquí hay un doble enlace. Aquí ya no está. Se liberó un oxígeno. Bueno, ahora entonces, succinato a fumarato, ¿qué cambios ven? El doble enlace y tiene menos hidrógenos. Exactamente, porque aquí aparece un doble enlace exactamente, por eso es que tiene menos hidrógenos. ¿Sí? Ahora, del fumarato al malato, aquí hay agua. Ustedes me van a decir si se libera el agua o se incorpora el agua. Entre fumarato y malato, ¿qué sucede? ¿Se incorpora el agua o se libera? A ver, vean. Hay que ver la cantidad de oxígenos.
de hidrógenos para saber si se incorpora o se libera el agua, porque allí no está bien señalado. Aquí nada más dice agua. Se incorpora. Se incorpora. Ajá, se incorpora para darnos malato. Luego este malato otra vez regresa a oxalacetato. Aquí es bien importante. ¿Cuál es la molécula que nos origina el oxalacetato? Es el malato. Pero veamos la diferencia entre malato y oxalacetato. Aquí, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Aquí también conserva 4. ¿Pierde nitrógeno? Ajá, pierde un hidrógeno. Aquí está, este es el que pierde. Entonces, si ustedes recuerdan, el oxígeno en la tabla periódica tiene valencia de -2. Entonces, el oxígeno está compartiendo un electrón con el carbono en el malato y otro con el hidrógeno. Pero como se libera ese hidrógeno, ¿qué sucede? Entonces, 2 electrones que tenía el oxígeno los está compartiendo con el carbono al liberarse el hidrógeno. Y nos da como consecuencia el oxalacetato. Y otra vez espera el acetil y se repite N veces todo este ciclo. Entonces, como les decía la vez pasada y hoy, lo que vimos en palabras, aquí está con fórmulas químicas. Y cuando nosotros en cualquier reacción, no solamente en el ciclo tricarboxílico, queremos ver los cambios, tenemos que observar con atención los elementos que están participando. Si hay liberación de algo o hay unión de algo. Y de esa manera sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, ahora recuerden que este se repite 2 veces. Vamos a ver aquí. ¿Cuántos NAD hay? Hay 1, 2 y 3. Cada NADH, ¿cuántos ATPs produce? 3. 3. Muy bien. El GTP, ¿cuántos ATP nos origina? 1. Y en el caso del FADH2, ¿cuántos nos origina? 2. 2. Muy bien. Entonces, ya habíamos contabilizado los ATPs en las otras diapositivas donde nada más estábamos utilizando las palabras sin fórmulas. Entonces vamos a ver cuánto nos da aquí. Son 3 de aquí, 3 ATPs. Y 3 de acá, 6. Y este nos origina 1, 7. Este nos origina 2, 9. Y este nos origina 3, 12. Entonces hay 12. Y 12 del otro ciclo son 24. 24 ATPs. Bueno, tenemos 24. Aquí, piruvato. Son 2 piruvatos. Aquí nada más hay 1. Y en esa reacción, cuando forma acetilcoenzima, libera 1. Entonces aquí tenemos 3. ¿Y cuántos teníamos hace rato? 24, ¿no? Porque aquí son 12 de este ciclo. Pero como este ciclo se repite, hagan de cuenta que aquí está, son 12 de aquí, 12 de acá, 24. Más 3 del primer piruvato, 27. Más 3 del segundo piruvato, 30. ¿Vamos bien o no? Sí, profesora. A ver, son 24 y 6, 30. Ahora vamos a ver aquí. Estos son los que se invirtieron en la reacción. ¿Se acuerdan? Ahora vamos a ver cuántos se formaron. Aquí se formó uno. Aquí se formó otro. Pero como tenemos por acá la formación de otro piruvato, entonces tenemos 4 ATPs. La ganancia neta es 2. ¿Cuánto llevamos hace rato? 30. 30. Y la ganancia neta son 32. ¿Vamos bien o no? Bueno, supongo que vamos bien. Ahora escuchen.
Aquí también hubo formación de NADH. Este está por acá. Aquí está. Ahora, ese NADH, ¿sí? En otro momento, fuera de la glucólisis, en otro momento, en otra parte de la célula, etcétera, va a producir 3 ATPs. Entonces, ¿cuánto llevamos? 32. ¿Y 3 más? ¿Cuántos son? 35. Pero como tenemos la otra ruta que va a formar el segundo piruvato, entonces también aparece otro NAD. Más 3 nos da 38. 38 ATPs. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, si ya no tienen preguntas del ciclo cítrico, entonces vamos a hacer un pequeño problema. Escuchen lo que voy a decir en forma de pregunta. Si se tienen 48 ciclos cítricos, o sea, de estos 48, de ese total de ciclos, ¿cuántos ATP se producen? Nada más estoy hablando de ciclo tricarboxílico, ¿eh? ¿1152? Ajá, ¿qué operación hizo? Multiplicar los 24 ATPs de cada ciclo por los 48 que hay. A ver, ¿qué dicen los demás compañeros? ¿Cuántos ciclos les dije que había, que se dieron? 48. 48 ciclos en total. Ciclos en total. ¿Sí? En total. Cada ciclo, ¿cuántos ATPs da? Cada uno de los ciclos. Uno nada más, uno. Aquí, contabilicen, aquí están los NAD. 12. 12. ¿Sí? O sea, si decimos que en total se tienen 48 ciclos, entonces multiplico 48 por 12. ¿Sí? Porque dijo en total. Ahora, ¿me pueden decir, para que se dieran los 48 ciclos, ¿sí? ¿Cuántas glucólisis se dieron para llegar a esto? Recuerden que está la glucólisis que empieza con glucosa. Aquí está la glucosa. Pasa todo esto y nos da los ciclos. Tenemos total 48 ciclos. ¿Cuántas glucólisis? Es como si yo me regresara de aquí para acá, a la reversa. ¿Sí? A la reversa me estoy regresando. Entonces, ¿ahí qué pasó? Del total de 48, ¿cuántas glucólisis permitieron que se llegara a 48 ciclos cítricos? Ya les dije, me voy a la reversa, estoy aquí, aquí y aquí. Una glucosa, ¿cuántos piruvatos origina? ¿Cuántos piruvatos? 2. 2. 2 piruvatos. Una glucosa origina 2 piruvatos. Y 2 piruvatos originan 2 acetilcoenzima. Cada acetil es importante que ingrese para que reaccione con oxalacetato y me dé un ciclo. Si tengo 48 ciclos, entonces, ¿cuántas glucosas participaron para que llegáramos a los 48 ciclos en total? 24. Exactamente. 24, porque aquí lo estamos viendo. Aquí
Se formaron dos piruvatos, aunque no lo señala, ya lo hemos marcado muchas veces. Se forman dos acetiles. Entonces, cada uno de los acetiles se va a unir con el oxalacetato. Entonces, son en total 24 glucosas. Bueno, y este proceso metabólico ahora se llama fotosíntesis, ¿sí? En este caso se dice que es un proceso de organismos autótrofos. ¿Y eso qué es autótrofo? Son los organismos, como dice aquí, que transforman la materia inorgánica, CO2, esta estructura inorgánica, aunque lleva carbono, es inorgánica, porque todas las moléculas orgánicas, las que están relacionadas con seres vivos, las que están relacionadas con el petróleo, por ejemplo, y sus derivados, todos tienen carbonos con hidrógenos. Los seres vivos, en sus biomoléculas, proteínas, aminoácidos, carbohidratos, etcétera, tienen carbonos con hidrógenos. Entonces, ¿cómo reconozco una molécula orgánica de una inorgánica? La orgánica es varios carbonos que llevan unidos a él hidrógenos, y la inorgánica no, es CO2, carbono con dos oxígenos. Entonces, esa es la molécula inorgánica. Entonces dice, se transforma la materia inorgánica, CO2, en orgánica. ¿En qué? Pues en polialcoholes o carbohidratos o hidratos de carbono, que es lo mismo. También la energía luminosa se transforma en energía química, ¿sí? Y entonces por eso se dice que los organismos que son autótrofos transforman la materia inorgánica a orgánica. La orgánica serían los carbohidratos que forman en forma de almidón, en forma de azúcares como la fructosa, en forma de celulosa que el mismo vegetal tiene para poder proteger sus hojas, etc. Requerimientos para la fotosíntesis. El sol, dióxido de carbono, clorofila y agua. Sales minerales como principales, ¿sí? Las sales minerales se encuentran en el suelo. El suelo tiene que estar húmedo para que el vegetal pueda tomar los nutrientes y además pueda tomar agua también. Entonces, por eso es importante en este caso el agua asociada con sales minerales. Aquí tenemos una reacción general. CO2, agua, y nos da una glucosa. Más liberación de oxígeno. A ver, esta reacción no está balanceada. ¿Cómo quedaría para balancearla? ¿La glucosa cuántos carbonos tiene? Tiene 6 carbonos. Y aquí dice que nada más hay un CO2. ¿Qué número le tendríamos que poner a la izquierda? 6. Para que nos diera 6 carbonos. Aquí están. Aquí del agua dice que hay 2 hidrógenos. Y aquí solamente hay 12. ¿Qué número le tengo que poner aquí? 6. Exactamente. Si nosotros aquí colocamos un 6, 6 por 2 nos daría 12 oxígenos. Y más, aquí colocamos imaginariamente un 6, tendríamos 6 oxígenos. Y 12 de acá serían 18. Aquí, ¿qué números tengo que poner? Aquí nada más tengo 6 y aquí tengo 2. Aquí no hemos colocado ningún número. Ah, muy bien. Y entonces ya la tenemos balanceada. 6, 6 y 6 aquí. Y ya está balanceada. Muy bien. Entonces ahí estamos asociando la química con la biología al estar balanceando. Bueno, pasando a lo que dice de pigmentos. Dice, los cloroplastos se encuentran los pigmentos capaces, en este caso, de recibir y atrapar, por decirlo así, a la energía luminosa. Los pigmentos, en este caso principales, el principal es la clorofila. Pero hay otros pigmentos, la xantofila, que da colores amarillos, los carotenoides, que dan colores naranja y rojo, aunque no está aquí señalado, pero están entre naranja y rojo.
Y como ustedes saben, en quinto año lo vieron, la base del ecosistema son precisamente las plantas. Sí, ellas son las que van a sostener al ecosistema. Si las plantas desaparecen un día, pues no va a haber herbívoros porque no tienen que comer. Tampoco va a haber carnívoros porque no hay herbívoros. Por eso dice que es el eslabón precisamente de la cadena trófica o de la cadena alimenticia. Ahora, dentro de la fotosíntesis hay dos fases. La fase que se llama luminosa. Entonces, en esta fase, como lo dice, luminosa va a depender de la luz que reciben los cloroplastos. ¿Sí? El cloroplasto, si ustedes recuerdan, tiene pigmentos, pero el principal es la clorofila. La clorofila es como un imán, va a atrapar los fotones de luz solar y los va a llevar a una estructura que se llama tilacoide, que está dentro del cloroplasto, que después al rato vemos un esquema. La energía del sol descompone el agua, que es muy importante, en oxígeno. Entonces, el oxígeno que las plantas liberan para nosotros lo hacen durante el día. A partir de la molécula de agua van a liberar ese oxígeno que necesitamos los organismos de respiración aerobia. Pero también, como dice aquí, está descomponiendo el agua. No solamente va a liberar oxígeno, va a liberar hidrógeno, pero lo va a atrapar el NADP, lo atrapa. Entonces, aquí es muy similar a lo que veíamos, que el NADP atrapa hidrógenos, pero además también va a formar ATPs. Luego, bueno, para formar, principalmente, ¿para qué lo hacen? Para que se ponen polialcoholes. ¿Me pueden decir los otros nombres de los polialcoholes, por favor? Uno de ellos es carbohidratos. Polialcoholes y carbohidratos ya tenemos dos. Nos faltan tres nombres más. ¿Cuáles son? A ver, González, Andrea. Hidratos, bueno, hidratos de carbono, pero carbohidratos es casi lo mismo. Ajá. Sí, es hidratos de carbonos, como dijo su compañera, carbohidratos, polialcoholes, azúcares y glúcidos. Muchas gracias, a la compañera. Aquí ya está balanceada la reacción. Ahora sí queda lo que ustedes decían. Ya está balanceada aquí. Ahora aquí está la reacción general, donde se necesitan 6 moléculas de CO2 para formar la glucosa, pero además se necesita también agua. ¿Sí? El agua, en este caso, va a liberar hidrógenos y oxígenos. Y además, la presencia de oxígeno en el producto de oxígeno que son para nosotros. Esto lo libera para nosotros. Entonces ahí estamos viendo la reacción general balanceada. Fase oscura. Estamos resumiendo, dando primero la generalidad de fotosíntesis. Ya vemos que tiene fase luminosa. Ya vemos que es importante el pigmento clorofila en la fase luminosa, es decir, durante el día. Es importante la presencia de agua para que se lleve a cabo, en este caso, la fase oscura. Y el oxígeno se libera en la fase oscura. Pero entonces, ¿qué pasa? Perdón, el oxígeno se libera en la fase luminosa. ¿Qué pasa en la fase oscura? Aquí dice, las moléculas formadas en la fase luminosa, quiere decir que los ATP se forman durante el día. Participan en la reducción de dióxido de carbono en la noche. O sea, van a permitir que este CO2, ¿sí?, a través también de varias reacciones, se pueda formar la glucosa. Entonces, la glucosa se forma durante la noche, en la fase oscura. Ahora escuchen, la fase oscura tiene otros nombres, así como el ciclo cítrico. Fase oscura, fijación de carbono o ciclo de Calvin. Sí, esos son los tres nombres. Vuelvo a repetir. Fase oscura, fijación de carbono o ciclo de Calvin. Esos son los tres nombres de la fase oscura. ¿Sí? Y entonces aquí en el ciclo de Calvin es donde se va a formar la glucosa a partir del RDP, que es la ribulosa difosfato, para formar PGA, que es el ácido fosfoglicérido. Eso ya después lo vemos en las reacciones. Entonces, resumiendo, fase luminosa es donde se forma el ATP y se libera el oxígeno para nosotros a partir de la molécula de agua.
¿sí? Y la formación de ATP. Fase oscura, a partir de la fase oscura es donde se va a formar la glucosa. Pero esa glucosa, el vegetal lo va a almacenar en forma de almidón, lo va a almacenar en forma de fructosa, si es que es una planta que produce frutos, ¿sí? Puede haber frutos que son comestibles o no comestibles. A lo mejor algunos frutos que no son comestibles para nosotros, son comestibles para otras especies, pero tienen en este caso la glucosa, pero almacenada, por ejemplo, en fructosa. Entonces, esa es parte de la generalidad. Aquí tenemos en este caso, así en forma resumida. Por ejemplo, aquí está el cloroplasto. El cloroplasto es una de las estructuras importantes para este proceso, para la fotosíntesis. Entonces, dentro del cloroplasto existen dos estructuras que son bien importantes. Existe lo que se llama tilacoides, que son los que van a hacer la fase luminosa. Y dentro del cloroplasto existe otra estructura que se llama estroma. Y ese estroma va a participar en la fijación de carbono, o también llamado, ¿cómo les dije? Hay otros dos nombres más. Dije fijación de carbono. ¿Cuáles son los otros dos nombres? Ciclo de Cali y fase oscura. Muy bien. Eso se hace en el estroma. Entonces aquí tenemos en este caso el cloroplasto, ¿sí? Entonces durante la fotosíntesis, en la fase luminosa es donde se va a liberar el oxígeno, y en la fase oscura es donde se va a formar la glucosa. Es decir, de noche se forma la glucosa o los azúcares, y de día liberación de oxígeno con formación de ATP. Pero resulta que para que pueda trabajar el vegetal y pueda trabajar en forma correcta el cloroplasto, el vegetal tiene esta estructura que es la principal, adherida a los suelos. Entonces esa raíz va a tomar sales minerales, ¿sí? Va a tomar agua, que era lo que les decía hace rato. O sea, es importante que haya sales minerales y que haya agua para que se pueda dar la formación de oxígeno durante el día y formación de ATP, y la formación de la glucosa durante la noche. Aquí tenemos la hoja de un vegetal, aquí está. Allí nosotros vamos a encontrar gran cantidad, en este caso, de cloroplastos. Aquí están los cloroplastos. Esos cloroplastos dentro de su estructura tienen tilacoides, que son estos discos, como si fueran monedas apiladas. Pero el apilamiento de tilacoides nos da lo que se llama grana, aquí está señalado. Y el estroma es todo el espacio que rodea a los tilacoides. Entonces quedamos que en los cloroplastos, ¿sí?, tienen dos estructuras importantes. Los tilacoides, que son los que van a trabajar durante el día para formar el ATP, para liberar el oxígeno, ¿sí? Y es donde aparece el NADHP. Y el estroma lo va a utilizar la fase oscura para la formación de la glucosa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, aquí está, el ciclo de Calvin se realiza en el estroma. Dice, no necesita luz directamente. ¿Por qué? Porque pues durante el día ya se produjo los ATPs que necesita, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, eso va a permitir que se lleve a cabo el inicio del ciclo de Calvin. Ahora, ¿qué dice fijar? ¿Qué significa fijar dióxido de carbono? Pues resulta que ese dióxido de carbono lo va a integrar a una molécula que hace rato mencionamos, la ribosa difosfato. Y con esa ribosa difosfato, la primer molécula que va a crear es un azúcar muy sencillo de 3 carbonos. Y esa molécula se llama gliceraldehído 3-fosfato. Que si ustedes recuerdan ese de gliceraldehído 3-fosfato, también aparece en el ciclo de respiración, que se abrevia como G3P. Por cierto, esta molécula tiene 3 carbonos. ¿Me pueden decir en qué carbono está el fosfato unido? Aquí lo está señalando.
N3. N3. Aquí están en forma general las reacciones de fotosíntesis. Este es el cloroplasto. Tiene la grana. Aquí está la grana que quedamos que es el apilamiento de tilacoides. ¿Sí? Y todo el demás espacio que rodea las granas, va a haber muchas granas, aquí nada más está una, pero va a haber muchas granas. Y todo el demás espacio que rodea a las granas se llama estroma. Y en ese estroma es donde se lleva en este caso la fijación de carbono, que sería en este caso para formar el G3P, que posteriormente con otras reacciones va a formar a la glucosa. Y durante el día quedamos aquí. Los tilacoides reciben la luz solar con ayuda del pigmento llamado clorofila que contienen los tilacoides y esa energía la transforman a energía química, pero también utilizan el agua los tilacoides y van a liberar oxígeno. Y aquí tenemos otras estructuras de cloroplasto, la membrana interna, la membrana externa. Hay otro tipo de organismos que aprovecha la luz solar, no tiene exactamente cloroplastos, pero son los organismos que se llaman fotolitótrofos, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son? Pues son algunas bacterias. Por ejemplo, a las bacterias que se les da el nombre púrpura, bacterias verde azufradas y cianobacterias. Entonces, ellos utilizan la energía del sol para fijar CO2, que como dice aquí es combinado con el agua para formar el pegal o fosfogliceraldehído y su fuente de carbono es el CO2. Pero vuelvo a repetir, esto se menciona porque también utilizan la luz solar, pero estos organismos no tienen cloroplastos, no hay tilacoides, no hay estromas, no hay nada. Su mecanismo es un poco diferente, pero son organismos que se asemejan en cuanto a que utilizan la luz solar para poder hacer la formación, en este caso a partir del CO2, de los ATPs que necesitan, porque las bacterias también necesitan ATPs para que ellas puedan sobrevivir y realizar todas sus funciones. Hay otros organismos que se llaman fotoorganotrófos, que también corresponden, en este caso, a bacterias. Dentro de las bacterias púrpuras hay diferentes especies, entonces algunas, ¿sí?, también van a realizar esto. Entonces forman ATP en presencia de luz en un medio que no tiene oxígeno, entonces ellas no requieren. Y igual que en el caso anterior, también su fuente de carbono es orgánico. Aquí no tiene que ser exactamente CO2, puede ser en este caso un carbono, si se trata de bacterias que viven en medios semihúmedos y que ayudan a la descomposición de la materia orgánica. Si recuerden que los organismos reductores en ecosistemas acuáticos y terrestres son las bacterias. Pueden ser también los protozoarios y los hongos microscópicos. Entonces, algunas de ellas están descomponiendo la materia orgánica. Entonces, aquí su fuente de carbono puede ser de esa materia orgánica que están descomponiendo. Y de esa manera, en este caso, con ayuda de la luz, pueden sintetizar los ATPs. Los organismos quimio-olitrófos. Quimio significa elemento químico. Y entonces hay algunas que utilizan precisamente para la síntesis de ATP. Aquí ya no es, en este caso, que necesiten exactamente la luz solar para poder sintetizar sus ATPs. Aquí utilizan elementos, por ejemplo, aquí hay bacterias que se llaman nitrificantes. ¿Qué elemento están utilizando si se llaman nitrificantes? Nitrógeno. Y hay otras que están utilizando hierro. Hay otras que utilizan el azufre y se llaman sulfobacterias. Entonces, por eso es quimio. Quimio porque a partir de ciertos elementos químicos como el nitrógeno, ¿sí?, como el hierro o como el azufre, van a sintetizar su energía química. Hay otros que se llaman quimio-organotrófos. Utilizan la energía extraída de la materia orgánica.
El donante es orgánico. Ejemplos: organismos de reino animalia, reino fungi, algunas bacterias como las organobacterias. Y se utiliza energía extraída de materia orgánica. El donante es orgánico. Nosotros estamos aquí. ¿De dónde precisamente viene la energía que nosotros utilizamos? Lo acabamos de ver. A partir de la glucosa. Aquí dice extraída de la materia orgánica. Una materia orgánica puede ser una pera. En esa pera, el azúcar, en esa fórmula química de la pera, el azúcar está en forma de fructosa. Entonces, de la fructosa se reacomoda para que se dé la respiración, en este caso, aerobia. Entonces, quiere decir que nosotros somos organismos quimio-organótrofos, porque utilizamos materia orgánica extraída de una pera, de una manzana, para sintetizar los ATPs por medio del ciclo cítrico. Reino fungi, igual, utiliza materia orgánica, ¿sí? Esa materia, recuerden que algunos hongos están dentro de los, del grupo que descomponen la materia orgánica, se llaman desintegradores o reductores. Pues ellos también igual, a partir de esa materia orgánica pueden tomar parte de esa materia orgánica y sintetizan sus ATPs. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos semejantes a las bacterias. Somos semejantes a otras especies de reino animalia, como un elefante. Somos semejantes a los, ¿cómo se llama? A organismos que viven en el agua. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que todos utilizamos aminoácidos para síntesis de proteínas. Utilizamos azúcares para poder formar, en este caso, el ATP, ¿sí? Hacemos reacción de excreción. Hacemos anabolismo. Hacemos catabolismo. En eso somos semejantes, ¿sí? También somos semejantes en la estructura bioquímica. Desde una bacteria al organismo más complejo, hay proteínas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, etcétera, ácidos nucleicos. Entonces, en eso somos semejantes y muy parecidos, pero en reacciones bioquímicas. Aquí está el cloroplasto. Aquí está el estroma, que es el espacio que rodea a las granas. Aquí están las granas. Y el apilamiento de tilacoides nos va a formar a las granas, que son como monedas. Tienen forma circular. Aquí están. Aquí hay gránulos de almidón que el mismo cloroplasto formó. Aquí está la membrana interna, membrana externa. Entonces la membrana está formada por membrana interna e intermembranal, membrana externa. Tiene ribosomas, tiene ADN, era lo que les decía, somos semejantes. También puede haber lípidos, que son esos puntitos que son de color como rojo, naranja. Entonces, esta es la estructura del cloroplasto. Aquí está la hoja, que es bien importante porque transforma la luz solar, ¿sí? Utiliza dióxido de carbono en la noche, durante el día utiliza la luz, utiliza agua para liberar oxígeno, y en la noche es cuando se forman los carbohidratos. Dióxido de carbono, con una serie de reacciones, nos da los carbohidratos. Aquí tenemos otra vez, para recordar, los tilacoides reaccionan en el día. Aquí está el sol. El estroma trabaja durante la noche para formar azúcares. Durante el día se utiliza agua para liberar oxígeno, pero también durante el día se van a formar las moléculas, en este caso de ATP, que son utilizadas en la fase oscura para formar al final los azúcares en forma de carbohidratos. Aquí está lo que en la diapositiva anterior estábamos mencionando. Energía luminosa. Se impacta sobre las hojas y es absorbida por el pigmento clorofila. El agua. Requiere un suministro constante de agua. ¿Quién? Pues los vegetales. Esta llega a las hojas a través de las raíces y tallos. Era lo que les decía, que es bien importante, en este caso, la presencia de agua. Entonces,
Si la raíz está en contacto con el suelo debe de estar húmedo para que tome agua y para que tome algunos minerales que necesita el vegetal. Clorofila. Ya habíamos dicho que es un pigmento verde que contiene los cloroplastos. La clorofila es como un imán que va a tomar los fotones de luz solar para que con eso se lleve a cabo todas las reacciones de fase luminosa y fase oscura en la noche. Dióxido de carbono es una molécula bien importante, la molécula inorgánica que se transforma en orgánica. Entonces aquí, como dice, es absorbida por unos minúsculos poros llamados estomas. Los estomas tienen la forma como de labios que se abren y se cierran en la parte, como dice aquí, inferior de la hoja. El oxígeno es un producto de la fotosíntesis y sale precisamente por los estomas. Por los estomas entra el CO2 y por los estomas también puede entrar humedad del ambiente y por los estomas puede salir el oxígeno que se libera en este caso del agua. Aquí está esta misma reacción que hace rato la vimos. Aquí está otra vez, pero de otra manera. Y hasta aquí le vamos a dejar. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar. Bueno, entonces recuerden que hoy es un hermoso día. Y si regalan sonrisas, como les he dicho, y si regalan amor, no diciendo te amo, te quiero, con hechos, ¿sí? Con hechos. Ustedes saben cuáles pueden ser esos hechos. Si por allí, no sé, su hermanito tiene frío, a ver, te ayudo a ponerte tu suéter. Esos son hechos. Ay, están cocinando la abuelita, la mamá, la tía, etcétera, el papá. A ver, ¿te puedo ayudar? Esos son hechos. Y claro, si se puede dar un abrazo, que tampoco se compra en ningún lugar del mundo, háganlo, pero que sea un abrazo con amor y que sea verdadero. Si no lo sentimos así, ¿para qué damos el abrazo? Bueno, muy bonito día.